Kast, el Mesías de la derecha chilena, libro editado por Planeta y escrito por quienes hoy nos acompañan en el podcast, las periodistas María José Hinojosa y Javiera González Lira. Javiera, muy bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias. María José, lo mismo, bienvenida, gracias por aceptar esta conversación. Estás muteada, María José. Ahí sí, ¿no? Ahora sí. Muy bienvenida, María José. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias por la invitación. Les decía, muchachas, antes de comenzar a hacer esta grabación, que el personaje es bueno. Podremos tener muchos reparos con la figura política de José Antonio Caz, pero el personaje es bueno. Tiene muchos recovecos donde poder estudiarlo o poder analizarlo de alguna forma. Y aquí quiero hablar de la idea. Primero, ¿por qué? ¿Por qué la figura de José Antonio Caz para llevarlo a un libro? ¿Y cómo nace la idea del libro? José Antonio es un camaleón político que ha ido mutando a medida que políticos chilenos, principalmente contemporáneos, desde el 2010 aproximadamente, que empieza a tener relevancia. Y por ende, los cambios que tiene este personaje transformando a la derecha chilena, cómo se ha ido, cómo se ha ido convirtiendo esa tradicional a una derecha mucho más extrema. Y eso fue lo que nos llamó la atención de este personaje. La investigación nació de una tesis universitaria, título en la Universidad de Chile, y primero la verdad es que se originó investigar como base. ¿Quiénes son los del Partido Republicano? ¿Cómo nace este partido? La elaboración de la tesis nos dimos cuenta de que en realidad el Partido Republicano es un partido que nace por un personaje que es José Antonio Cast. Es un partido que gira en torno a este, y por ende al final el libro mutó a un trabajo periodístico que está centrado en este personaje, la identidad y el alma del Partido Republicano. Y en ese punto, ¿cómo fue el trabajo de reporteo para poder irse y conversar sobre la figura de José Antonio Caz? Javiera. Mira, bueno, nosotros empezamos nuestro trabajo de reporteo alrededor de 2020. En ese momento estábamos en la pandemia. Entonces, nuestro principal reporteo durante esta época va a ser una especie como de reporteo digital, donde revisamos muchas páginas de internet, también esta página que te lleva como a páginas del pasado, como para ver como todos los cambios que había tenido el Partido Republicano, porque como muy bien explicaba María José, en un principio nosotros estábamos haciendo esta investigación del Partido Republicano. Entonces, poco a poco empezamos a ir investigando todos estos personajes y fue así como nos dimos cuenta, tal cual como decía María José, que José Antonio era la columna vertebral del partido. En base a esto, ya cuando se terminó la pandemia y todo el tema, comenzamos a hacer una especie de reporteo más en terreno porque nos enfrentamos a varias dificultades al momento de poder hablar como con el círculo más cercano de José Antonio porque es un círculo que es súper hermético. En un principio rechazaban nuestras peticiones de entrevistas por el hecho de ser universitaria. Que claro, José Antonio, una vez María José se encontró con José Antonio en una pauta y al preguntarle a María José, Hola José Antonio, ¿te podríamos hacer una entrevista? Lo primero que le preguntó fue, ¿de qué universidad son? Y después de eso seguido dijo, no, es que yo no le doy entrevistas a universitarios porque son muy sesgados. En base a esto, después María José logró conseguirse el contacto de la periodista de José Antonio. Y yo creo que durante 1 o 2 años estuvimos escribiéndole constantemente, así como, hola, queremos agendar una entrevista, podemos juntarnos y todo el tema. Y claro, teníamos respuestas positivas, pero que no se lograban concretar. Entonces, esta fue como una piedra un poco en el camino que tuvimos, pero para poder seguir reporteando y terminar bien con la investigación, fue ahí cuando ya empezamos a hacer esta como reporteo mucho más en terreno, donde fuimos desde eventos organizados, por ejemplo, por Academia Republicana, que es una como de los ejes centrales del Partido Republicano. También, bueno, fuimos al cierre de campaña, entre otras cosas. Y después de esto, cuando ya teníamos como un poco armado el funcionamiento del partido, logramos generar entrevistas con algunas personas que habían sido parte del Partido Republicano, pero que ya en este punto habían tomado distancia, en específico con José Antonio más que con el partido.
Y ahí fue cuando pudimos empezar como a entrar un poquito más y a tener varias entrevistas. Y creo que una de las cosas más a destacar de estas entrevistas es el hecho de que como varias de las personas que pudimos entrevistar, tuvimos la oportunidad de hacerlo más de una vez. Entonces logramos establecer relaciones como un poco de confianza para de esa forma poder ir conversando más los temas y que se fueran soltando un poco más los personajes, porque como te decimos, al final todo lo que rodea un poco el Partido Republicano es súper hermético. Pero para hablar de la figura de José Antonio Caz, en el libro van a los inicios y en su cercanía política respecto cuando es un estudiante universitario. Un estudiante universitario absolutamente tímido, muy distinto al José Antonio Caz que vemos hoy, además con la carga del hermano que tiene, que es Miguel Caz, ministro de Pinochet. ¿Cómo, qué, 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 qué razón ustedes le dan como ese cambio, esa metamorfosis, esa figura camaleónica que obviamente va creciendo, pero también va agarrando como los aires de su tiempo, sobre todo cuando conoce y coincide con Jaime Guzmán en la Católica? Sí, mira, la familia Cast en particular es una familia que vienen con una misión divina desde, desde el cielo. Son muy religiosos. Todos ellos, desde sus padres, ellos consideran que tienen una misión en este mundo. Es esa crianza que se ve muy marcada, de hecho, en el capítulo donde se de una hermana, que para su familia prácticamente santa, Miguel, que para muchos también era, y así como que todos cumplieron una especie de rol, y José Antonio Caz llega siendo el menor a esa inspiración, por decirlo así, de su hermano, esa crianza, pero es una persona, nosotros pudimos entrevistar a ex compañeros de él en la universidad que hablaron en off, y a persona muy tímida. De hecho, su relación inicial con María Pía no funcionó, no porque él tenía una personalidad muy reservada, muy distinto a lo que vemos ahora. Muta completamente el cambio en su vida, y de hecho él lo menciona que es como una de las personas, es Jaime Guzmán, cuando él lo conoce. Ahí José Antonio Caz adopta a otra persona. De hecho, por eso después como que uno va entendiendo esta lógica de comillas, como lo empiezan a llamar muchos de sus ex colaboradores, ex militantes y todo, porque quiere al final como superar a su maestro, que en este caso es Jaime Guzmán. Su mayor desafío no fue la candidatura presidencial, sino que fue la última sesión, el último proceso constitucional, que ¿quién más que como borrar el legado de la constitución de Guzmán y que ahora tuviéramos una constitución de Kast? Esa era Javiera. ¿Sí? Ay, perdón, como que me Y caí. no, en el punto también, hablando también, tomando la figura, porque él crece como que vemos este niño tímido, la descripción que hace por lo que dice María José, la relación que tiene con María Pía Adriasola, donde muchos de los consejos amorosos se los da su cura confesor, Un cura. sobre todo los martes de pololeo, se los recomienda Sí, él. Y tiene ese como, claro, como lo dice el título del libro, ese halo del Mesías, un tipo que es muy, muy simpático, muy atrayente sobre todo, porque también una forma también que lo ocupó cuando fue militante UDI. Ahí los problemas que tuvo con los coroneles de la época. efectivamente. Bueno, igual, es súper curiosa un poco su relación con María Pía y el cómo fue súper tormentoso en un principio, porque, bueno, nosotros no ponemos todo ahí en el libro, pero claro, investigando leímos hartas cosas. Creo que una de las entrevistas que más destaco, una que hizo la periodista Alejandra Carambona, que en el titular era una canción de Arjona y a todo el mundo le llamó mucho la atención. Y esto es porque, bueno, ellos dos se conocen en la universidad. Igual cabe destacar que, por ejemplo, José Antonio nunca tuvo clases con Jaime Guzmán. Él nunca fue su profesor en la universidad. Él lo conoció después, como en otra instancia. Y fue en estas mismas instancias que él conoció a María Pía. Y claro, ahí María Pía contaba que él tenía, por ejemplo, dificultades para poder hablar, para poder comunicarse, como que le costaba mucho, era como bien, bien duro, un poco bien alemán para la cosa.
Entonces ellos igual lo intentaron un tiempo y bueno, María Pía ya contaba que ella estaba como perdidamente enamorada de él, pero que no podía sobrellevar un poco como esta forma que tenía él antes. Entonces, bueno, contaba y todo que ellos tomaron terapia de pareja, pero que realmente lo que les funcionó, tal y como tú decías, fue estas conversaciones con este cura que les recomendaron. Y si lo vemos en retrospectiva, esto de tener un cura que te aconseje y todo es algo súper de su familia. Su familia está súper pegada al movimiento Schoenstatt, que es un movimiento católico alemán, que está totalmente, gira en torno a la Mater, que la Mater es la Virgen María. Entonces ellos son súper, súper religiosos, es algo que los ha marcado toda su vida y que incluso hasta el día de hoy igual José Antonio sigue formando parte de este movimiento y es una figura igual ahí que es importante. No, no es como que él sea una figura Schoenstatt, pero sí uno de los representantes de Schoenstatt hoy en día en Chile. Y claro, como bueno, como contaba María José, es súper curioso pensar esta como relación que tiene la familia Cast, un poco como con lo que es lo divino, con lo que es relacionado a Dios, al movimiento Schoenstatt, porque ellos de verdad creen que tienen una misión específica en esta vida que es venir a cambiarla. Y creo que en base a eso un poco como que el discurso que hoy en día tiene José Antonio como político, creo que está súper relacionado con eso, como con, y creo que la religión también está súper relacionada con su forma de ver la vida. Entonces, de cierta forma, para él, la religión es un tema que él no puede dar el brazo a torcer. Y creo que, de cierta forma, por ejemplo, esto mismo se refleja en lo que cree, por ejemplo, José Antonio Cast, versus lo que cree su sobrino, Felipe Cast, que, a pesar de también ser como conservador, porque esto también viene de familia y todo el tema, él no es tan conservador como José Antonio. Y finalmente, también en nuestras mismas entrevistas nos logramos dar cuenta de que muchos de las personas, de sus mismos colaboradores, no se sentían cómodos como con este conservadurismo tan fuerte de José Antonio. Un gran ejemplo de esto es Rojo Edwards, que él sentía que de cierta forma dentro del Partido Republicano habían varias alas. Si no mal me recuerdo, una era los republicanos, los libertarios y no, no me acuerdo de los otros cotes, no sé si tú te acordáis. Pero la cosa es que él decía que de cierta Sí, forma, pero era como que dividían entre conservadores, republicanos y y como el libertarios, creo. patriotismo. Sí, eso, Ujú. patriotismo. Y bueno, de cierta forma, Rojo Edwards nos explicaba que con el tiempo el proyecto del Partido Republicano mutó de tal forma que algunas personas de adentro, en específico como los que eran como un poquito más libertarios, sentían que ya no se estaban tomando en cuenta como sus ideas alrededor del partido. Entonces esto empezó a crear como una especie como de fractura que finalmente tú entiendes el por qué José Antonio no da su brazo a torcer frente a esta temática, porque es algo que lo ha acompañado toda su vida y algo que es parte de él. O sea, como el movimiento Schoenstatt, de cierta forma, es José Antonio Cast, porque finalmente todos los valores que él trata de mostrar, que trató de imponer, por ejemplo, en la Constitución y todo el tema, están súper ligados a la religión y la importancia de la religión que siempre ha tenido para él y para su familia. Y en ese punto también hablar de esta, ligar como que el nacimiento, cómo el Partido Republicano gira en torno a Kass o que el Partido Republicano es José Antonio Kass versus también su pasada por la UDI, que también él intentó buscar liderazgos y ahí chocaba con la relación que tenía con los coroneles de aquella época, en especial con Juan Antonio Coloma, si no me equivoco. Pero y en el fondo termina siendo él el propio coronel de su propia cuadrilla llamada hoy Partido Republicano, que hoy es el Frente Social Cristiano que agrupa todo lo que es todo el conservadurismo más a la derecha de la UDI. No, pero ya no hay el Frente Social Cristiano, ese fue una coalición que fue para la última elección, el Partido Social Cristiano, que es de la evangélica, ellos, Partido Republicano después de las elecciones presidenciales. De hecho, no quisieron participar del libro por un tema más que nada que es lo que se repite harto en esto, que es la de este personaje político capaz de vender sus ideales, capaz de vender con tal de un objetivo principal, que es ser presidente de la República. Y ahí es donde vemos a un personaje que está lleno de contradicciones, no tan solo contradicciones políticas, sino que personas que a nosotros nos llamó mucho la atención,
su cantante favorito es Silvio Rodríguez, y uno empieza como a entender un poco cómo se va configurando como la personalidad de un político que considera de que la religión es la columna corta, pero aún así es un pinochetista, pro dictadura. No le da ninguna vergüenza, ningún pudor de reunirse con violadores de derechos humanos. Las contradicciones que en un momento podían como para la izquierda ser un problema, después dentro de la misma derecha también empieza a generarse un problema porque traicionar sus principios por, por solamente como sus objetivos personales se rompe fila con el lado evangélico. Y de hecho ahora ya no apoya a Rojo Edwards. Eh, Se unieron en una coalición de senador republicano y él renunció también. Y se empieza a repetir mucho esto de, se empieza, de hecho, el título del Mesías se le ocurrió a sus ex colaboradores, no fue algo que nosotros nos nació, sino que en los comentarios de Rojo Edwards, Gonzalo de la Carrera, Gloria Navillaje político, que se creía un Mesías. De hecho, él sentía que él era enviado desde el cielo. De hecho, eso es otra de las cosas que se Una, repite mucho, ujú. que tiene mucho que ver con que mucho se repite de que José Antonio es capaz como de traicionar a quien sea, a quien estuvo desde sus inicios, quien estuvo siempre a su lado, por el hecho de él como generar una ganancia, como el ganar en algo en específico. Entonces, claro, es súper heavy darte cuenta de eso, como cuando la gente, sus mismos ex colaboradores te van contando el hecho de que él llega a un punto en que cree que solamente, de cierta forma, lo que él dice, lo que él hace, es la forma correcta de hacerlo. Y al momento en que tú no estás de acuerdo con esto, le dices que no, le pones un pero, él comienza a alojarte de cierta forma, por ejemplo, de este círculo del Partido Republicano. Y a nosotros nos llamaba la atención que varias personas nos dijeron eso. Un ejemplo de ello es Gloria Navellán, esto igual sale todo en el libro, en que ella nos contaba que, bueno, ella era parte de la bancada republicana, que es diputada. Y ya era parte de la bancada, todo el tema súper bien. Y la cosa es que la bancada paga un dinero a unos fotógrafos y a diferentes servicios que todos pueden utilizar, porque es algo que pagan entre todos. Y claro, la cosa es que ella votó a favor de sacar un 10%. Y la cosa es que Kast, esto fue al principio de que ella había empezado recién a ser diputada. Y el tema fue que Kast a esto le molestó mucho porque su intención era que todos sus diputados votaran igual, que toda la bancada republicana votara igual, lo cual también demuestra ahí un poco como el control de José Antonio frente a estas situaciones. Y ella a no votar, recibió amenazas del que era en ese tiempo el presidente del Partido Republicano, que en ese tiempo era Rojo Edwards, y del mismo José Antonio diciéndole que si ella no votaba como todos los demás, la iban a echar de la bancada y al mismo tiempo como que iban a terminar con su carrera política. El tema es que ella le respondió que no, que ella iba a votar como por su pueblo, todo bien. Y claro, después de eso le empezaron a hacer una especie de ley del hielo. No se sentaban con ella para almorzar, como que la dejaban sola, no podía usar ningún recurso de la bancada, no podía usar el fotógrafo, nada, ni como que la excluyeron súper fuerte como de toda la bancada. Y el tema era que ella no la podían sacar de la bancada si es que ella no dejaba de militar. Y claro, esta situación después también se repitió, por ejemplo, con Rojo Edwards, que Rojo Edwards es uno de los primeros colaboradores de José Antonio. Él estuvo con él desde el principio, así, pero el principio, lo ayudó en todo, siempre estuvieron muy de la mano, trabajaron juntos en la Ruta Republicana, que es como un libro súper grande que cuenta todo como las visiones del Partido Republicano, de diferentes temas y todo. Y claro, también ahí Rojo Edwards nos contaba que en el momento en que su figura era el presidente del partido, pero en teoría muchas decisiones él no las tomaba. Entonces eso a él le fue molestando a medida del camino y como que decidió que necesitaba como un poco más de libertad para poder tomar sus propias acciones. Y ahí fue cuando el partido decidió que había que hacer como un cambio de presidente de la bancada. Bueno, no era de la bancada, era del partido porque Rojo Edwards es senador. Y por otro lado, también nos contaba el mismo Gonzalo de la Carrera, que él también es otro de los colaboradores que está desde el inicio. De hecho, él nos contó un dato súper interesante, que era que
él le ayudó a conseguir la primera sede del Partido Republicano, como que fue el aval del arriendo. Y claro, él contaba que en un momento él apoyaba ciegamente a José Antonio y todo, pero de repente empezaron a tener como diferencias como con cosas súper mínimas, como con opiniones, con decisiones, pero como cosas chicas. Y eso llevó a que, de cierta forma, él se sintiera también controlado. Y aquí es cuando llegamos a otro tema que es súper interesante, y es que varias personas nos comentaban que, por ejemplo, bueno, como yo te decía, en teoría, el presidente del partido era Rojo Edwards en ese tiempo. Lo mismo que los jefes de bancada. Pero al mismo tiempo, José Antonio, a través de uno de sus asesores más cercanos, que es Cristian Valenzuela, él asistía todos los días, martes, si no me equivoco, al Congreso y les decía específicamente a los diputados qué votar, cómo votar y cuándo y dónde votar. Entonces, claro, tú decís, claro, José Antonio, el presidente del partido y todo, pero en verdad él está súper involucrado en cada una de las decisiones que toman desde sus diputados, sus senadores, como que él está súper involucrado en lo que está pasando poco a poco. Y a través de estos asesores, como en este caso sería Cristian Valenzuela, él también logra tomar como decisiones a través de él y ponerlas un poco encima de sus propios diputados. Y esa fue una situación que empezó a molestar poco a poco a todo el mundo, porque se sentían muy controlados, como de cierta forma, y finalmente ese fue como uno de los quiebres máximos del partido, porque todo esto culminó cuando ya primero renunció Gloria Navellán, después renunció Gonzalo de la Carrera, un poco obligado por las circunstancias en ese momento, y finalmente ya ahí cuando renunció Roscoe Edwards, mucha gente se fue del partido también. Entonces, igual fue un golpe súper fuerte para los republicanos el hecho de ir perdiendo a todas estas como personas que venían desde el inicio y que eran nombres importantes dentro del partido. En el fondo es como intentaste buscar ese vacío que quedó en la derecha cuando la UDI intentó como tender puentes con otros partidos, con la centro derecha, pero también buscaste también un refugio propio, como tu propia isla donde puedas mandar. En el fondo es eso. Kass nunca dejó de ser el líder de los republicanos, siempre estuvo encima, que puede ser bueno y a la vez malo, porque en el fondo es como no dejas que tus niños corran solos y hagan y sean felices. Claro. Johannes Kaiser, el diputado, él nos comentaba de que cuando decidió a Kast en la primera candidatura presidencial y después en la segunda ya con la conformación del Partido Republicano, no lo hizo porque se sintiera identificado con José Antonio Kast, sino que consideraba de que ellos en la derecha, que la derecha de Chile Vamos había corrido hacia el centro y personajes que pudieran representar como los valores que ellos defienden en la derecha mucho más fuerte. José Antonio Cast era un personaje político que merecía su apoyo, como igual que el Señor de los Anillos, cuando, cuando Frodo dio poder y ahí las personas cambian totalmente y yo creo que los que lo acompañaron en un inicio se dieron cuenta de que tanto estos personajes como también el mismo partido era un tramo nomás. Pero ahí nosotros por eso consideramos que la parte de la familia y explica bastante para poder entender a este personaje, porque él viene, que tiene una historia en Paine de que pasaron por encima de sus trabajadores como cómplice en violación a los derechos humanos en Paine y donde se cría este personaje. Entonces, con toda esa crianza de egoísmo, de cero respeto a los derechos humanos y además de poder embarrarte al otro. Con esos principios al final se funda el Partido Republicano, no son los principios completamente narcisistas, egoístas, y bueno, de hecho esos son los tres conceptos que usa Gonzalo La Carrera para referirse a José Antonio Cast: narcisista, como Mesías, y no recuerdo el otro, pero es un sinónimo. Y Sí. la configuración de su familia es muy una familia sectaria y después se ve en los ex colaboradores del Partido Republicano, que el Partido Republicano comienza a funcionar como una secta, un líder,
y todo este partido gira en torno al líder. Comillas, mentiroso, mesiánico y narciso. Así lo trata Gonzalo de la Carrera José Antonio Caz. Conversamos con las periodistas María José Hinojosa y Javiera González Lira, autoras de Caz, El Mesías de la derecha chilena, libro editado por Planeta. Chicas, salirnos solo un poco del libro a hablar del tema editorial. ¿Cómo están? ¿Cómo llega Planeta a ustedes? ¿Cómo llegan ustedes a Planeta a publicarlo, a que la historia que han reporteado se transforma en un libro? Ay, fue súper curioso, Sí, porque en verdad lo que pasó fue que nosotras presentamos nuestra tesis en la universidad y, bueno, teníamos una comisión cototísima, así era como la decana, la jefe de carrera y María Olivia Monkerberg, que yo creo que todos la conocemos, y ellas fueron las que en un momento dijeron como, en verdad esto hay que publicarlo, está muy bueno, no se puede quedar acá. Entonces pasó un tiempo y desde Planeta nos hablaron, ofreciéndonos como publicar el libro, pero claro, lo que había que hacer un poco era cambiarlo, porque era una tesis universitaria, entonces sí o sí había que reescribirlo. Y ahí fue cuando, el momento en que ya decidimos como dejar de hablar de los republicanos, porque antes se llamaba republicanos, como la acá al medio, y pasar a ser CAS. Entonces, no sé cuánto si quiere agregar algo más. sí, hubo mucho apoyo de parte de la FAE, como nuestra profesora guía fue María Olivia Monkeberg. Ella cuando ya íbamos el título como a la mitad, ella nos dijo que había un libro que ella consideraba que era una pérdida, que se quedara solamente en, y cuando nos tocó defender lo mismo. Y al final las cosas siguieron su nuestras profesoras, que Alejandra Carmona. Ella es escritora y además es del equipo editorial de Planeta, y ella terminó siendo la editora de nuevo, como mucha confianza con quienes trabajamos, y fue a través de ella, presentaron la idea a Editorial Planeta. Nosotros presentamos nuestra memoria de título, que estamos hablando como de 320 páginas por ahí. Sí. De hecho, es como prácticamente el doble, escrito obviamente en términos mucho más académicos, ordenado, mucho más como... Y a Planeta les gustó al tiro, porque había mucho... Y lo que faltaba era como actualizarlo nomás, que nosotros a medida que después ya haciendo el libro, aprovechamos de seguir reporteando para poder contextualizar el presente, y está como lo más actualizado posible. La información del libro está pegadita a la fecha de publicación. Quiero irme también a otra parte del libro y es como la historia familiar de Caz. ¿Cómo a su juicio en el reporteo que hacen encausa José Antonio Caz, Antón también, como lo llamaban en su infancia, el pasado familiar con el ingreso de la llegada de su padre de Alemania a Chile y el ingreso en el partido nazi? Mira, bueno, esa parte fue un poco más difícil de investigar, porque claro, era súper antiguo. Pero bueno, un periodista chileno, si no me equivoco, era Javier Rebolledo, ¿no? El que publicó lo del papá de José Antonio. Ya, si no me equivoco, era él. Si no, perdón, periodista. Pero lo que pasó fue que, esta es la historia. El papá de José Antonio venía de una familia que en verdad como que no tenía mucho prestigio, versus la mamá de José Antonio, bueno, este es Michael Cass y Olga Rist. Olga Rist sí venía de una familia que tenía bastante prestigio en la zona. Ellos tenían como vacas lecheras y todo el tema. Y lo que pasó fue que ellos y se conocieron y después a Michael lo enviaron a la guerra. Pero entre medio de esto hay un acta firmada que está comprobada desde los archivos federales de Alemania, que él firmó incluso antes de ir a la guerra, era menor de edad en todo caso, que firmó como un militante del partido nazi, básicamente. Entonces después él fue a la guerra y todo el tema, y bueno, él tenía como, él era como un soldado,
Y él, cuando después supo que quizás la guerra se iba a extender, él no quiso ser llamado de nuevo porque tenía todos estos planes con Olga, donde estaban como medio enamorados y todo el tema, tenían todos estos planes como ya de casarse. Entonces él como que no quería que de nuevo lo llamaran a la guerra. Y por eso como que hizo unos cambios, como que con un amigo que él tenía ya, como que hizo unos cambios medio... Bueno, todo esto yo, todo lo que te estoy contando, nosotros lo sabemos en base a varios libros de investigación y sobre todo un libro que se llama Misión de Amor, que es una biografía de la mamá de José Antonio, que se llama Misión de Amor, se la mandaron a ser sus hijos, donde cuentan como toda su historia desde que estaban en Alemania y llegaron a Chile. Y bueno, finalmente, después la decisión del por qué ellos deciden venirse a Chile está netamente ligada a la guerra. Él no quería ir de nuevo a la guerra nunca más, porque en este camino él se consiguió unos papeles como para probar de cierta forma que él no era soldado, sino que él había sido como paramédico en la guerra, lo cual no era cierto. De hecho, el papá de José Antonio Málquez estuvo preso en dos oportunidades en diferentes fronteras como allá en Europa y las dos veces logró escaparse. Entonces, una vez que ya terminó la guerra, él como que fue la opción que dio, como él no quería seguir allá, y un amigo de la familia les comentó, hoy en Chile las tierras son baratas y que son como bien fértiles, como que está bueno para invertir. Y eso fue lo que lo motivó a venirse. En un principio se vino solo Michael. Él estuvo aquí un tiempo y todo, compró una parcela que está ahí en Paine, que es efectivamente la misma parcela que tienen hasta el día de hoy. Compró esta parcela y todo, y construyó una casa. Y después de un tiempo se trajo a, bueno, a Olga, a su hermana que se llamaba Hani, y a sus dos hijos que tenían ese tiempo, que eran Michael Cast, que se llama Michael, Miguel Cast se llama Michael, y a Bárbara, si no me equivoco. Y ahí fue cuando ellos se vinieron a Chile. Bueno, para Olga fue un cambio súper drástico, porque como yo te contaba, ella venía igual de una familia que tenía prestigio. Entonces, ellas se vinieron a vivir básicamente a una casucha, así mismo lo decía la Olga, que era una casucha. Entonces ella le dijo como, ¿por qué nos trajiste acá? Como, ¿quieres que nos moramos de hambre o qué? Entonces, sus principios acá en Chile fueron súper complicados y como muy ligados a que se venían escapando como de esta guerra. Claro, después ellos se establecieron, instalaron Bavaria, empezó a tener éxito y ahí fue como ellos empezaron a cimentar de a poco su fortuna de cierta forma. Pero es súper interesante ver esta como formación militar que tenía Michael Cast, que después logró utilizar de nuevo acá en Chile. Esta historia nos las contó Alejandro, que uno de un sobreviviente a un fusilamiento que hubo en Paine. Alejandro Bustos, más conocido como el Colorín, a él lo fusilaron pero sobrevivió. Y bueno, él nos contaba que en estos tiempos, en el 73, durante la dictadura, cuando en la comisaría de Paine pasaban algunas cosas, también habían involucrado muchos civiles, porque en Paine había muchas tierras que les habían dividido como por el tema de la reforma agraria. Entonces había como una especie de disputa entre la gente allá. Y bueno, lo que nos contaba Alejandro es que dentro de muchas de las torturas, detenciones que sucedieron en esta comisaría, en varias participó Michael Cast y Christian Cast, que es uno de los hermanos mayores de José Antonio, que bueno, en ese tiempo tenía 17 años, y Michael Cast. Y mucha gente se indica haberlos visto, y de hecho, una de las cosas que más nos llamaba la atención que contaban sobre Michael es que él tenía voz de mando dentro de la comisaría, como tenía esta formación militar y todo el tema, y él tenía voz de mando dentro de la comisaría. Entonces, no sé si él decía, oye, pégale a esta persona, iban todos a pegarle. Entonces, claro, mucha gente destaca como esta influencia que tenía él. Además, hay otro dato que es como un dato súper conocido, que es que Michael Cass tenía una camioneta roja súper identificable en Paine, y él les prestaba esta camioneta a los carabineros y a los militares en ese momento para que salieran a darse algunas vueltas. Entonces, claro, finalmente a Michael Cass nunca lo juzgaron a nivel como de la justicia, pero esto de cierta forma fue porque él murió antes de que realmente se le pudiera imputar algún delito o algún tema de ese calibre. Y mientras tanto que a Christian Cass tampoco nunca lo juzgaron, pero más sí lo llamaron a declarar porque él era menor de edad en este momento que él participó de estos hechos. Pero Alejandro Bustos recuerda súper vívidamente que el momento en que a él le estaban disparando y le iban a fusilar, él vio a Christian Cast con un arma entre sus brazos. Entonces él se pregunta, o sea, ¿realmente tú vas a un fusilamiento y cargas un arma si vas solo a mirar? Y esa es como una de las grandes incógnitas que queda un poco en este tema que, bueno, finalmente Michael ya falleció,
Ya Cristian es una persona mayor, de hecho Cristian es el que se encarga mayoritariamente de las inversiones que tiene la familia acá. Por ejemplo, él lleva a Bavaria y tienen varias inmobiliarias, él se encarga como de eso. Y bueno, finalmente, desde esta perspectiva es que José Antonio siempre replica que, bueno, su papá no es nazi y que al mismo tiempo su familia jamás participó como de algún delito que tenga que ver con derechos humanos. Y uno lo ve con la perspectiva porque siempre uno dice como esto le puede afectar a cualquier campaña, pero las campañas eh, electorales de acá siempre han sido exitosas, siempre hay un público para él, siempre hay electores para él. En el fondo, el pasado lo podemos conversar entre nosotros, pero a su elector aparentemente le da lo mismo. Y esta es una opinión absolutamente personal. Bueno, nosotros igual vimos un poco un cambio de este como electorado. Cuando nosotros comenzamos la investigación, sentíamos que un poco la figura de José Antonio Cast era como súper novedosa, como que era como lo que estaba más a la derecha, era como una respuesta novedosa frente a diferentes problemas que habían en ese momento. Pero creo que hoy en día su figura igual como que se ha apaciguado un poco. Es hablar como de la figura de lo que es hoy José Antonio Cast, porque cuando fue candidato presidencial, como era la novedad en su primera campaña, y en su segunda campaña le fue muy bien, terminó siendo el gran representante de la derecha, después claro, el que le luchó palmo a palmo, voto a voto a Gabriel Boric. Pero hoy no es el mismo, no es la misma figura. Está recién anunciada una tercera campaña presidencial, pero no es el José Antonio Cast de hace 8 años en el fondo, políticamente hablando, o me equivoco. No, totalmente consideramos lo mismo. De hecho, creemos que su oportunidad en realidad es pasada. Nunca creímos en lo personal que él pudiera ser presidente, sí, pero yo creo que ese es su tope. En realidad, su personalidad creció debido a la pérdida de identidad de la derecha misma. En realidad, la derecha, digamos, que se fractura demasiado y él desde a partir de toma relevancia. Pero su problema en realidad, si lo miramos como desde el punto de su electorado más fuerte, su electorado más fuerte en segunda vuelta se sintió muy traicionado al verlo a él cercano a quienes había criticado muchísimo a la derecha de Piñera. De hecho, fue uno de los grandes derechos durante el gobierno de Piñera y durante el proceso del estallido social, y luego está codo a codo con Chile Vamos. De hecho, hay una anécdota como que cuenta de que cuando él triunfa en primera vuelta, porque de hecho logra la primera mayoría, Chile Vamos llega hasta la sede y Chile así como no, ahora nosotros mandamos y dejan a muchos quienes habían estado dentro del comando y dentro de la sede durante la campaña en primera, ni siquiera les permiten entrar. Y ahí José Antonio Cast se tira esa frase: déjenme solo, como hasta aquí ustedes llegan y ahora déjenme solo y tómense vacaciones. Y yo considero que al final esos cambios hicieron que él perdiera afinidad con quienes en algún momento lo habían visto como una opción verdadera presidencial, y no como y no el voto de derecha, sino que era su voto, el voto verdadero que votaba por Kast. Se siente muy traicionado. Empieza a perder fuerza y bueno, y después ahí surgen unas teorías. De hecho, hay una teoría que dicen que él cambió después, que él tendría otras intenciones ahora. Él ahora está generando muchos nexos a nivel internacional. Internacional. La verdad es Sí, que súper de José acuerdo. Antonio Cast es una persona que es muy, que para gobernar él ni siquiera puede tener orden dentro de su propio partido, y eso lo hace que no sea una buena opción presidencial por ningún motivo dentro de la misma. Igual agregar que yo creo personalmente y otra de sus grandes derrotas fue el proceso constitucional que lideró el Partido Republicano. Creo que fue
incluso derrota un poco más grande que la vuelta presidencial, porque igual lo que decía María José atrás creo que tenía mucho sentido, o sea, era como la forma de superar al maestro, de dejar un legado más potente que el legado de Jaime Guzmán. Entonces, y creo que también al mismo tiempo le jugó súper en contra el tema del proceso constitucional, que él siempre estuvo en contra de hacer otro proceso, de escribir otra constitución, porque él consideraba que la constitución estaba bien como estaba, y muchos de su electorado también lo creía. O sea, el momento en que él va y decide, bueno, porque de cierta forma, es verdad lo que decía Johannes Kaiser, fue como el anillo de Frodo, como que ellos no querían ese poder, pero pucha, les tocó. Tenían que asumir y tenían que hacerlo de una forma en que tenían que triunfar como con este proceso constitucional. Entonces, claro, este proceso fue un quiebre definitivo dentro del partido porque muchos de sus militantes sintieron que en verdad fue una traición totalmente, o sea, así como que te acuchilló por la espalda, porque básicamente estás haciendo una constitución, estás como reformulando un texto que tú creías que estaba bien, estás dándote literalmente la vuelta a la chaqueta y eso generó tanta molestia como desde los militantes hasta algunas personas que tenían cargos públicos. Y en ese momento ocurrió una gran fuga de militantes dentro del Partido Republicano, que de hecho no me acuerdo bien ahora de las especificaciones de la estadística, pero bueno, el Partido Republicano es uno de los partidos que más pierde constantemente militantes. Entonces, claro, eso igual te deja claro cuáles son los métodos de José Antonio para lograr lo que quiere sin pensar realmente en las consecuencias que puede tener con la gente que ya lo viene apoyando hace muchos años, porque si lo pensamos, la primera vez que José Antonio se tiró a esta carrera presidencial ya han sido como 8 años, ya es harto tiempo, o sea, ya debería tener una figura política como un poco más, ¿cómo decirlo?, como estable, como más consolidada, pero de cierta forma ha tenido tantas volteretas políticas que no logra realmente como encantar al público 100% de derecha o que está incluso más a la derecha que la derecha. Diría que fue un triunfo envenenado el segundo proceso constituyente, como una victoria Claro. pírrica también. Mm. Y como que mordió la manzana que tenía veneno. Eh, Cass supo del proceso de este libro porque, bueno, en el fondo él o su equipo sabían de ustedes respecto del proyecto universitario, pero otra cosa es llevarlo al papel, a la circulación nacional a través de Editorial Planeta. ¿Supo del libro? Sí, sí, él siempre supo. Igual, como te comentamos, intentamos muchísimo contactarnos con él. O sea, para nosotras era como la gran meta de todo esto era tener una entrevista con él. Pero claro, igual el Partido Republicano es súper hermético, entonces nunca accedieron a darnos una entrevista, pero sí cuando ya quedaban como 2 o 3 días para publicar el libro, fuimos contactadas de nuevo por la periodista y nos pidió una copia del libro. A lo cual en verdad le respondimos de forma negativa porque ni siquiera como que nos dieron una entrevista o algo así como para decir como, ay, así toma el libro, como acá está lo que nos pusiste, es como, ¿cachai? No fue así. Entonces fue como un proceso igual súper engorroso el tratar de acercarnos al Partido Republicano porque es que de verdad son súper herméticos, como algo muy, muy cerrado. Y en el fondo también hablar como, también hablar del proceso, en mi caso como lector, porque el libro es absolutamente entretenido respecto de un personaje como José Antonio Caz, que es muy entretenido. Uno lo mira desde afuera, es un tipo que incluso hasta puede caer bien, porque está más a la derecha que a la derecha de cualquiera de todos nosotros, quizás. Y es un tipo simpático, es un tipo atrayente, que es también como, es la forma de cómo, lo relatan también en el libro, es la forma de cómo él llevó gente a la UDI y a su vez, cómo él formó su rebaño, siendo el Mesías, cómo él formó su rebaño para tener esta plataforma como lo es el Partido Republicano. Aquí quiero, y aquí ya en el tiempo que nos queda también, María José, Javiera, darles las gracias por el tiempo, recomendarles, y sí recomendarles, porque no te espantes si no te gusta la figura de Cass, ahora mismo. Hay que conocer a este tipo de personaje, hay que leerlo. Siempre, siempre he impulsado, por lo menos desde mi plataforma en el Traficantes de Cultura, donde en el fondo es poder hablar del país a través de nuestros libros. Y qué mejor forma hablar de una parte del país que en el fondo que representan y que llevan la bandera o la figura
o la figura de José Antonio Caz o la chapita del Capitán América, por ejemplo, como un pin en la solapa, em, y hablar de ellos, no hacer como que no existen, no hacer lo que hizo la izquierda en el penúltimo proceso constituyente, en el fondo, em, y hablar de ellos y hablar de un libro tremendamente entretenido para conocer a un personaje absolutamente interesante. Y aquí, am, ya en los minutos finales, ahora sí, muchachas, quiero, bueno, reitero las gracias. Y estos minutos finales son suyos para que digan lo que gusten respecto del libro, de lo que quieran. María José. Sí, para mí yo, si pudiera describir a José Antonio Cast, y creo que es lo que retrata el libro, es que hijo de una fractura política, es hijo de la falta de que tienen los partidos, eh, nace de los problemas de ellos actualmente y al final él viene como a intentar llenar esta caricaturesca, bien polémica, pero en realidad político que muta según su conveniencia, un hombre de muchas dualidades. Su único objetivo es llegar al sillón presidencial, nada más. Eso, y en verdad agradecerte, Humberto, a ti y a Traficantes de Cultura por el espacio, por dejarnos venir a conversar sobre el libro, por haber tenido una conversación tan larga y amena. En verdad lo pasamos súper bien y encuentro que está súper bacán como que de este espacio a diferentes escritores, diferentes investigadores, en verdad diferentes libros, para acercarlos más a todo el mundo y que de cierta forma la gente no se quede solamente con el título de nuestro libro, que es Cas, el Mesías de la derecha chilena, porque en verdad es una ironía. Y el libro, más que buscamos retratar a José Antonio con sus luces y sus sombras, y eso, y esperamos que lo puedan leer si es que les tinta. Pero eso, no se dejen llevar por el título, es más que eso. María José Hinojosa, Javiera González Lira, autoras de CAS, El Mesías de la Derecha Chilena, libro editado por Planeta en Conversación, con la guarida de los traficantes de cultura. María José, muchísimas gracias. Muchas gracias, Humberto, que estés súper bien. Javiera, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.